Bienvenidos nuevamente a una clase de farmacología virtual. Hoy vamos a hablar de antianginosos. Mi nombre es Jerry Chacón Alamia. Vamos a desarrollar el siguiente temario. Vamos a abordar la conceptualización, la etiopatogenia, farmacología y por último un pequeño resumen clínico que es lo más aplicativo y lo más útil de toda esta clase. Bueno, tenemos que entender en sí que la angina va a ser parte, va a ser principalmente la sintomatología que va a expresar un paciente que está sufriendo una cardiopatía isquémica de distinta etiología. Hay bastantes patologías que causan este tipo de problemas. Por tanto, la angina en sí, en ciertos pacientes que van a ser tratados, generalmente son pacientes que tienen problemas dislipidémicos. Por tanto, es muy útil ver el tratamiento coadyuvante que reciben estos antianginosos. Vamos a ver que su etiología en sí va a involucrar tanto dos mecanismos etiopatogénicos. El principal va a ser la reducción del flujo sanguíneo coronario o, en segundo caso, un aumento de la necesidad miocárdica por parte de oxígeno. Ahora, según el tipo de presentación que vean los pacientes con angina, vamos a ver que hay angina de esfuerzo, que en sí se puede notar inicial cuando tiene menos de un mes de duración, progresiva, que es decir, que en el último mes el dolor y la intensidad del dolor ha ido variando hacia incrementarse, y la angina de esfuerzo estable, más conocida como angina estable, la cual ya presenta cierto tiempo, más de 2 a 3 meses, con las mismas características sin incrementarse. Por otro lado tenemos a la angina de reposo y la angina variante o de Prince-Metal, que básicamente va a ser una angina de reposo con una elevación en el ST, en el electrocardiograma. Ahora, según la etiopatogenia que nosotros vamos a ver para que se desencadene un episodio anginoso, que la angina en sí es un dolor hipopresivo en el pecho que se describe a nivel retroesternal, vamos a ver que en sí para la etiopatogenia de la angina va a intervenir principalmente la aterosclerosis como uno de los principales factores predisponentes a angina, la trombosis. Además están implicadas en este tipo de manifestación clínica el espasmo coronario y las estenosis dinámicas propias de la vasoconstricción no mediada adecuadamente, el síndrome X de disfunción microvascular, en la cual nosotros vamos a ver que prácticamente es como si hubieran miles y miles de pequeñas placas en pequeños vasos a nivel cardíaco. Y por ejemplo tenemos otras causas, por ejemplo, como sabemos, básicamente el corazón es irrigado durante diástole. Algunas patologías como la cardiopatía hipertrófica o la cardiopatía hipertensiva van a tener un menor volumen telediastólico, lo cual va a condicionar menor irrigación coronaria. Otra de las condiciones que nosotros podemos ver en este tipo que va a contribuir a la angina es una en la que haya disminución de la cantidad de oxígeno disponible. Principalmente tenemos como representante de este tipo de patologías a las anemias y a las enfermedades pulmonares. Y por último tenemos alguna otra causa, alguna otra patología que implica mayor consumo de oxígeno, que va a ser en este caso el hipertiroidismo. Ahora, nosotros si vemos que principalmente la angina va a ser el predisponente a lo que viene a ser un síndrome coronario agudo, ya sea en sus posibles evoluciones con ST elevado o ST no elevado, lo que nosotros tenemos que basarnos en sí y tener nuestro pilar terapéutico va a ser en el de disminuir esta vasoconstricción y disminuir la cantidad de necesidad de oxígeno que presenta el miocardio en este momento. Para eso contamos con el siguiente arsenal. Tenemos en primera mano los bloqueadores de receptores beta, sean selectivos y no selectivos, y sean de primera, segunda y tercera generación. Tenemos a los nitratos o nitratos orgánicos, el más conocido es la nitroglicerina, bloqueadores de conductos de calcio, principalmente los no dihidropiridínicos y también los dihidropiridínicos. A la vez también tenemos ya como alternativas a los primeros 3 fármacos, tenemos a los inhibidores del IF, del nódulo sinusal. Básicamente lo que va a hacer es actuar a nivel del influjo de iones dentro de lo que es el nódulo sinusal. Y por último, unos inhibidores de canales tardíos de sodio. Más o menos en este gráfico sacado del Goodman vamos a explicar más o menos qué es lo que pasa en la angina y qué es lo que está desencadenando todo ese tipo de carga. Lo que nosotros observamos aquí básicamente es que
tenemos aquí, por un lado tenemos las distintas variables y por otro lado que básicamente involucran a lo que es la función cardíaca y por otro lado lo que viene a ser la irrigación miocárdica. Entonces aquí en la porción de lo que viene a ser todo lo cardíaco tenemos la frecuencia cardíaca, la contractilidad, la pre y la postcarga como pilares de tratamiento que vamos a tener luego, teniendo que ante la intervención de antagonistas adrenérgicos beta, como les había mencionado, y bloqueantes de canales de calcio, vamos a tener que estos principalmente desarrollan su función respecto a la frecuencia cardíaca y a la contractibilidad. Los nitratos orgánicos y algunos bloqueadores de canales de calcio también van a alterar la pre y la postcarga. Ahora, si nosotros vemos que la frecuencia cardíaca está aumentada, que es típico en lo que viene a ser una angina con desencadenamiento de un síndrome coronario agudo por el estímulo simpático mimético que se encuentra en ese momento, la frecuencia cardíaca está elevada. Esto va a condicionar que haya mayor demanda de oxígeno y no necesariamente para esta mayor demanda de oxígeno hay un correcto aporte. Por eso también nosotros tenemos del otro lado los otros fármacos que usamos. Por ejemplo, tenemos a los vasodilatadores, los cuales van a asegurar un mayor flujo sanguíneo coronario. Y por último, la asociación con estatinas, antitrombóticos y anticoagulantes en algunos casos, en los cuales vamos a ver que pese a que haya obstrucción de cierta parcial y se haya roto la placa teromatosa, las estatínicas por sus propiedades pleiotrópicas que habíamos mencionado en la clase anterior de dislipidemia, vamos a ver que tienen un efecto importante a nivel de la irrigación coronaria, evitando que haya disminución de la perfusión para que así menos porción de miocardio esté susceptible a necrosis. Empezamos, tenemos nuestros bloqueadores de receptores beta. Como recordamos, básicamente vamos a ejemplificar una célula del músculo liso en este caso. Tenemos nuestro agonista adrenérgico beta para recordar más o menos qué es lo que pasa fisiológicamente nuevamente. Tenemos que este interactúa con una proteína GS que activa una adenidato ciclasa, la cual va a pasar ATP a AMP cíclico, condicionando la activación de una fosfoquinasa A. La activación de esta fosfoquinasa A va a desempeñar muchas funciones dentro de la célula, pero en resumen, básicamente va a aumentar el metabolismo de esta. Asimismo, vemos que la fosforilación de ciertas partículas va a generar que se abran conductos mediados por la fosforilación, en este caso principalmente conductos de calcio, los cuales van a generar un aumento en el calcio citosólico para que se genere una respuesta con lo que viene a ser la cadena ligera de miosina para la contracción muscular. Esto condiciona una contracción sostenida de lo que viene a ser la musculatura lisa. A la vez esta fosfoquinasa A va a interactuar para que ante el siguiente estímulo de despolarización, este calcio esté secuestrado en mayor cantidad en el retículo sarcoplasmático, y a la siguiente despolarización que venga, el calcio secuestrado va a ser liberado a citosol y va a haber mayor actividad con la cadena ligera de miosina. Por otro lado, también favorece que el músculo liso durante el periodo de relajación se relaje con mucha más facilidad el ingreso de iones potasio dentro de la célula, condicionando hiperpolarización en este tipo de células. Ahora, además vemos que al ayudar al secuestro de iones calcio dentro del retículo sarcoplasmático para la siguiente despolarización, también se hace un intercambio por la bomba de sodio-calcio ATPasa, la cual expulsa 3 sodios al citosol y mete un calcio. Respecto a su farmacodinamia, tenemos que ver básicamente que el fármaco va a bloquear los receptores de tipo beta. Este a su vez va a generar una disminución en la fuerza de contracción, va a disminuir la postcarga y va a generar una menor velocidad de conducción. Esto va a condicionar que básicamente hay una disminución en la frecuencia cardíaca y conjuntamente una disminución de la postcarga con una disminución de la frecuencia cardíaca van a generar una menor demanda de oxígeno por el músculo miocárdico, y como habíamos visto ante un episodio anginoso, lo que necesitamos, pese a que haya más perfusión, es también que haya menor demanda de oxígeno y menor respuesta simpático-mimética. Esto en sí va a condicionar que haya una disminución del déficit de oxígeno y las células empiecen a usar el oxígeno de mejor forma. Ahora,
vemos que a la vez estos bloqueadores de receptores beta van a tener otras dos funciones, que va a ser uno del aumento de la perfusión diastólica al disminuir la fuerza de contracción y aumentar la presión telediastólica, y una disminución de la vasoconstricción ante estímulos como el ejercicio. Este fármaco, como lo hemos visto, si disminuye la vasoconstricción como el ejercicio, va a estar muy sugerido en lo que viene a ser las anginas estables. Tenemos a nuestros principales representantes. Tenemos al propanolol, cuya farmacocinética la podemos recordar de la clase pasada, así que la vamos a repetir un poco más rápido, pero sin olvidarnos lo más importante. Vemos que se pueden administrar por vía oral o intravenosa, tienen una disponibilidad cercana a 80%, un tiempo de vida media de 4 horas, es metabolizado a nivel hepático y renal, y la excreción exclusivamente es casi renal, por tanto debemos tener cuidado en pacientes con enfermedad renal crónica. Respecto a sus reacciones adversas, las principales van a ser la de generar arritmia, hipotensión ortostática, púrpura trombocitopénica en algunos pacientes, hipoglicemia, ya que sabemos que los antagonistas de este tipo de fármacos van a generar una mayor respuesta hipoglicemiante en algunos pacientes, por ejemplo diabéticos que usan insulina o antidiabéticos orales. Puede generar psicosis y alucinaciones. Respecto a sus interacciones, vemos que va a aumentar la respuesta hipoglicémica cuando se asocia la administración con insulina. Puede generar bradicardia severa e insuficiencia cardíaca en la administración conjunta con fármacos del grupo 1, es decir, fármacos antiarrítmicos del grupo 1. Está contraindicada en pacientes con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica que presenten una crisis inmediata, hipersensibilidad al compuesto, bradicardia, shock cardiogénico, acidosis metabólica, hipotensión y bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. Asimismo, en lo general debemos de evitar dar ese tipo de fármacos en embarazadas y mujeres que van a amamantar, cumpliéndose principalmente para todos los beta bloqueadores. Otro de los representantes que tenemos es el metoprolol, el cual también se administra por vía oral en forma de tabletas, con una biodisponibilidad cercana a 45%, que vemos que esta va a aumentar si se administra conjuntamente con alimentos, preferentemente alimentos proteicos, es decir, carnes o en todo caso vegetales. Tiene un tiempo de vida media de 3 a 7 horas, se metaboliza principalmente en el hígado, se excreta por vía biliar y renal, y solamente aproximadamente 5% de este fármaco es excretado sin mayor cambio metabólico. Respecto a sus reacciones adversas, tenemos a la arritmia como principal reacción adversa, la hipotensión ortostática, disnea de esfuerzo en algunos pacientes. En cuanto a sus interacciones, vemos que aumenta el efecto de la arginidina y la amiodarona, es decir, potencia el efecto cronotrópico y dromotrópico negativo. Su concentración plasmática disminuye con rifampicina y aumenta con cimetidina. Como recordamos, rifampicina viene a ser uno de los grandes inductores enzimáticos de la CYP3A4. Genera mayor efecto hipoglicemiante con los fármacos antidiabéticos orales y con insulina. Potencia el efecto tóxico de la lidocaína. Está contraindicado principalmente en embarazadas, en pacientes que presenten hipersensibilidad, que tengan bradicardia sinusal, un bloqueo auriculoventricular de primer grado, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico. Otro de los que compone este grupo viene a ser el atenolol, el cual se administra por vía oral e intravenosa. Presenta una biodisponibilidad entre 40 y 50%, un inicio de efecto para la vía oral de 30 a 60 segundos, mientras que la intravenosa demora más o menos 5 minutos en el inicio de efecto, con una duración para la vía oral de 24 horas y la intravenosa de 12 a 24 horas. Vamos a ver que este fármaco prácticamente no es metabolizado a nivel hepático y se excreta principalmente por vía urinaria sin mayor cambio metabólico. Ahora, antes de seguir mencionando las reacciones adversas, recordemos que tanto el metoprolol como el atenolol van a ser fármacos antagonistas bloqueadores beta 1 selectivos, mientras que el propanolol viene a ser un beta no selectivo de primera generación. El atenolol y el metoprolol vienen a ser de segunda generación, son beta 1 selectivos bloqueadores.
En cuanto a sus reacciones adversas, vemos que son las de principales, son la de bradicardia, diarrea, estreñimiento, fealdad distal. Sus interacciones involucran que básicamente van a prolongar el efecto inotrópico negativo cuando se usa conjuntamente con verapamil y diltiazem, genera hipertensión arterial refractaria a la timizarse-clonidina y potencia el efecto de la disopiramida y amiodarona. Está contraindicado en embarazadas y mujeres que dan de amamantar, en pacientes que presenten hipersensibilidad, bradicardia sintomática, acidosis metabólica, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado y que presenten quizás algún feocromocitoma no tratado. Acá tenemos al